Quiero invitarlos ahora entonces a que pueda ir al libro de Marcos, capítulo 10, como ya habíamos mencionado anteriormente, y vamos a estar leyendo a partir del versículo 46 hasta el 52, que es el final del capítulo. Este es un capítulo clave porque cuando abramos el capítulo 11, en la próxima ocasión, Jesús estará entrando a Jerusalén para ser crucificado. De manera que este es el último incidente, si pudiéramos llamarlo, o evento antes del domingo que tradicionalmente la Iglesia de Roma ha llamado Domingos de Ramos. Cuando cerremos este encuentro que vamos a estar leyendo, Jesús lo veremos ya el domingo anterior a su crucifixión. Eso nos da una idea de cuán cerca está Jesús de su final. Y en estas condiciones entonces es que Marcos nos narra este evento, comenzando en el versículo 46, que dice de esta manera hasta el final. Entonces llegaron a Jericó, y cuando salió de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos los reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y dijo: llamadle. Llamaron al ciego diciéndole: anímate, levántate, que te llama. Y arrojando su manto se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió: Rabuní, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Padre, danos fe como esta. Y como la fe viene por el oír, y el oír por tu palabra, yo quiero pedirte que tú uses la predicación de este mensaje para cultivar fe en nosotros. Mira que creemos, pero cuánta ayuda aún necesitamos en nuestra incredulidad. Te somos honestos y te pedimos que ayude la incredulidad de cada uno de tus hijos, manifestada en tantas maneras, en tantos momentos, en tantas formas de pensar y de actuar. Pero permite, Dios, que todo eso sea transformado por el poder de tu palabra y la acción de tu Espíritu en esta mañana. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, tenemos varios mensajes en el capítulo 10 de Marcos. De hecho, este es el mensaje número 40 de esta serie. Y cada vez que tú lees un pasaje en Marcos 10, estás más cerca de la cruz. Este es el trayecto final, lo hemos venido diciendo, pero se los recuerdo, es el trayecto final de Jesús hacia Jerusalén. En esta ocasión, Jesús llegó hasta Jericó. Quizás faltan 8 días para el ser crucificado. No sabemos cuánto tiempo pasó en Jericó, pero probablemente no muchos. Quizás un día, quizás 2, 8, 9 días. Quizás a lo sumo, y Cristo estará clavado en un madero. Esto nos dice que la Pascua está muy cerca. Y si la Pascua está muy cerca, hay mucha actividad, hay mucha circulación. Hay mucha gente yendo y viniendo, sobre todo yendo, subiendo a Jerusalén. Y entre esos que están subiendo está Jesús. Y está la multitud que le acompaña. Viene gente de todas partes del imperio, judíos que habían sido dispersados por diferentes ciudades. No podemos olvidar parte de lo que comentamos la semana pasada o expusimos, porque sirve de contraste un poco más adelante al ver la interacción de Jesús con Bartimeo, el ciego de la historia. La semana anterior vimos cómo Jesús tiene una conversación con Juan y Jacobo y cómo ellos querían sentarse a la mano derecha y a la mano izquierda cuando Él viniera en su reino, y Cristo comienza a instruirlos
acerca de, no solamente a él, sino a todo el grupo de los discípulos, acerca de cómo ejercer el liderazgo y cómo aquellos que quieren ser los primeros tienen que comenzar por el último lugar. Y Jesús entonces en esa conversación que tiene con ellos hace una afirmación que probablemente sea yo no sé si la única o una de las afirmaciones más contraculturales que Jesús jamás haya hecho a lo largo de su ministerio de enseñanza. Y es cuando él dice que ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. Ni aun Dios al encarnarse pensó que el propósito de la encarnación era ser servido, sino que había sido convertirse en siervo. Y como Pablo testifica en Filipenses, en la carta a los Filipenses capítulo 2, para eso vino, se convirtió en siervo y sirvió a los hombres. Y entonces eso comenzó, si pudiéramos decir, me imagino que comenzó un proceso de transformación de una cosmovisión de liderazgo que los discípulos habían tenido en sus mentes por cientos de años a lo largo de la historia. Se había acumulado ese legado. Los primeros lugares son para las personas más importantes, o las personas más importantes ocuparían los primeros lugares, y esos que están en los primeros lugares son los que mandan, los que ordenan a los demás el qué hacer. Y ahí está el deseo por la mano derecha, por la mano izquierda, y Jesús comienza diciéndole a ellos: si tú quieres ocupar el primer lugar, tienes que comenzar ocupando el último lugar, y si tú quieres realmente dar órdenes, tú tienes que comenzar y terminar por servir. Esa es la manera como es en el reino de los cielos. Inmediatamente después de ese encuentro, Jesús prosigue su caminata hacia Jerusalén. Y de ahí entonces que el texto de hoy comience con la palabra entonces. ¿Entonces qué? ¿Entonces cuándo? Entonces cuando él terminó de esa conversación, de ese encuentro con ellos, de redirigir su mente, entonces se dirigió y salió de Jericó. No nos dice qué tiempo pasó ahí, simplemente que llegó y salió. Y al salir de Jericó, pues había una gran multitud que acompañaba a Jesús. Jericó, al igual que Damasco, reclaman el hecho de que ellas son de las pocas ciudades que han estado permanentemente habitadas desde la antigüedad. Nunca ha habido un momento desde la antigüedad hasta esta parte donde esas ciudades no hubiesen tenido habitantes. Y es una ciudad que en la época de Jesús tenía dos partes: una parte antigua o vieja, descuidada, y una parte moderna en ese momento, contemporánea, renovada, nueva, quizás sería una mejor expresión, construida por Herodes el Grande. Herodes el Grande fue aquel Herodes que quiso quitarle la vida a Jesús cuando apenas tenía 1 o 2 años. Era allí donde Herodes tenía su palacio de invierno, donde iba a descansar en el invierno. Era conocida por ser una región sumamente fértil, de muchas palmas. De ahí que el próximo evento es el Domingo de las Palmas, quizás cortadas en esta región antes de llegar a Jerusalén. Fértil, rica, hermosa, a poca distancia de Jerusalén, apenas 15 millas. Para aquellos de nosotros que vivimos aquí en Santo Domingo, sería más o menos una distancia como de aquí al aeropuerto Las Américas. Era una ciudad por donde pasaba una de las carreteras principales de aquella ocasión, que corría de norte a sur. Y esta era la última parada para aquellos viajeros que venían a Jerusalén desde Galilea, desde Arabia, Mesopotamia, Decápolis, Siria. De manera que era una ciudad o un pueblo importante en aquel momento. Y allí estaba Jesús en esa ocasión. Es allí donde tiene el encuentro con este ciego. Como siempre, hay una gran multitud alrededor de Jesús. Jesús no se movía sin que las multitudes le siguieran. Y ahora con más razón, la Pascua es la víspera de la Pascua. La gente está subiendo a Jerusalén. Hay cosas importantes que pasarían en Jerusalén toda la semana.
Y Jesús viene por el camino, y en ese camino importante, por donde viene transitando mucha gente, era una carretera muy transitada, aunque peligrosa por los asaltos que ocurrían. Y mientras yo reflexionaba sobre eso, me decía, ciertamente no hay nada nuevo debajo del sol. Asaltos hace 2000 años en las carreteras, pero la gente no tenía otra opción que circular por allí. Por tanto, a pesar del peligro, era muy transitada. Y en aquella carretera, Jesús se va a encontrar con alguien que está a la orilla del camino. Posiblemente porque en el medio no podía estar, era ciego, en un lugar más seguro, como nosotros vemos los ciegos hoy a la orilla de las calles, muchas veces pidiendo, tratando de evitar el peligro. Allí está Bartimeo. No sabemos si Bartimeo tenía la esperanza de ver a Jesús o si alguien ya le había anticipado que Jesús venía de camino, pero ahí está él. Es interesante porque este milagro es el último milagro que Marcos va a relatar. Este nombre Bartimeo representa, o mejor dicho, este es el único hombre sano a quien Marcos, o de quien Marcos revela su nombre. Los demás eran anónimos, un ciego, un paralítico, uno endemoniado, pero este no, este es Bartimeo, tiene un nombre. Lucas y Mateo tienen un mensaje paralelo, un texto paralelo, pero ellos no dan el nombre de Bartimeo. Marcos sí lo da y nos dice que significa hijo de Timeo. Bar era en arameo hijo, de manera que Bartimeo implica hijo de Timeo. Y Marcos lo traduce porque Marcos está escribiendo, se supone, para una audiencia predominantemente romana, y entonces los términos arameos él tiende a traducirlos. Este es uno de esos términos arameos. Bartimeo, hijo de Timeo. Si hubiese escrito para los hebreos de la época o para los judíos de la época, no hubiese necesidad de traducción. Y ahora entonces Marcos nos está diciendo que Bartimeo en algún momento, de alguna forma, se entera que Jesús viene de camino, está cerca. Yo me lo imagino a la orilla del camino, ciego, no sabe exactamente a qué distancia está Jesús, probablemente está oyendo un tumulto, hay bulla, hay ruido de gente que viene, y como él no sabe, él simplemente grita al aire, dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El título de hijo de David, él pudo estarlo usando de manera genérica, porque en esa época todos los judíos, independientemente de la tribu de donde vinieran, podían referirse y se referían con frecuencia a ellos mismos como hijo de David. Pero pudo haberlo estado usando de una manera más específica. Quizás conocía algo de la identidad de Jesús, de su genealogía. No lo sabemos. Quizás conocía algo acerca de la posibilidad de que este fuera el Mesías, porque este es un título altamente mesiánico, hijo de David. Pero si hay algo que tú notas en Bartimeo, cuando tú lees el texto y lo lees un par de veces, te detiene, hay algunas cosas en su vida que salen a relucir, y una de ellas es, él está consciente de su necesidad. Él está consciente de que él tiene una necesidad, y está tan consciente que él no tiene vergüenza de admitir esa necesidad y de admitirlo en público. Pero Bartimeo no solamente está consciente de su necesidad, sino que Bartimeo está consciente de quién puede suplir su necesidad. Él sabe a quién acudir para solicitar ayuda. Y aunque eso parece más o menos obvio, y eso parece más o menos entendible y sin necesidad de explicación, a la hora de la aplicación, yo creo que es importante recordarlo, porque ese es uno de nuestros problemas, que frecuentemente ni siquiera tenemos claro cuál es nuestra verdadera necesidad. Nuestra ceguera espiritual con frecuencia no nos deja ver de qué es que verdaderamente tenemos necesidad, y muchas veces estamos clamando a Dios por cosas que son más bien deseos
antes que necesidades, y otras veces tomamos los deseos y los convertimos en necesidades y pedimos por los deseos, y Dios dice: ¿y qué de tus verdaderas necesidades espirituales que aún siguen vacías? Yo creo que a veces a eso es que, o quizás siempre, a veces a eso era que Jesús se refería en el Sermón del Monte, cuando decía que buscáramos el reino de Dios primero. Ahí están nuestras necesidades, y el resto, todo lo demás se va a dar por añadiduras. Por lo menos alguna aplicación tienen esas palabras a esto que yo estoy tratando de describir aquí. Y entonces ahí está Bartimeo, con una necesidad real. Quizás ciego por muchos años, quizás ciego de toda la vida, quizás nunca ha visto la forma que las cosas tienen a su alrededor. Él tiene una ceguera física real, pero él parece tener menos ceguera espiritual que la física que tenía. Porque en su ceguera física él no veía nada, pero en su ceguera espiritual él ha reconocido en Jesús a un hijo de David. Él no ha visto a Jesús resucitar a muertos. Su ceguera no se lo hubiera permitido. Él no ha visto a Jesús caminar sobre las aguas. Tampoco estaba en la barca aquel día. Él no ha visto a Jesús multiplicar los panes. Él no ha visto a Jesús sanar leprosos, liberar endemoniados. De manera que lo único que él puede tener acerca de Jesús es un conocimiento que él ha oído. Pero él ha creído lo que ha oído. Y creyendo lo que ha oído, viene y le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él tiene un corazón, él tiene unos ojos que no han visto nada de eso que yo acabo de escribir, pero él tiene un corazón dispuesto a creer lo que ha oído acerca del personaje Jesús. En cierta medida, él tiene menos evidencia que, en gran medida, él tiene mucho menos evidencia que tú y yo. Porque aunque él estaba presente y vivo en aquella ocasión, los evangelios ni siquiera se habían escrito, mucho menos las cartas. Nosotros tenemos todo el Antiguo, todo el Nuevo Testamento, conocemos mucho de Jesús, revelado por él mismo, revelado por su Padre. Y aquí está este hombre con poco conocimiento, pero él ha dado cabida a los, no quiero llamarle rumores, a las evidencias auditivas, por así decirlo, del momento. Y él tiene cierto conocimiento de la identidad de Jesús, hijo de David. Él tiene cierto conocimiento no solamente de la identidad de Jesús, él tiene nociones del carácter de Jesús, porque de lo contrario, si él no hubiese tenido nada de conocimiento o confianza en el carácter de Jesús, no le hubiera gritado: ten piedad de mí. De manera que él tiene esa confianza en ese carácter de Jesús, de quien él conoce poco. Pero hay algo más en la vida de Bartimeo que tú puedes ver y que ya salió a la luz. Aquí hay una fe que él está expresando. Él está expresando una fe porque de lo contrario no hubiese estado creyendo que este hombre podía sanarlo. Y la forma como él pide esto, yo creo que revela en gran parte la fe que él tenía. Él no dice: Jesús, si es verdad lo que yo he oído por casualidad de que tú has sanado a otro, yo no sé, Jesús, pero quizás, si es cierto, mira, haz lo posible. Bueno, y si tú no puedes, por lo menos trataste. No, nada de eso. Ten piedad de mí. Yo sé que tú puedes. Yo sé qué clase de corazón tú tienes. Y alguien en necesidad está aquí para pedirte. Yo sé algo de tu identidad, yo sé algo de tu carácter. Yo estoy ciego y no me puedo mover de aquí, a menos que alguien me ayude, pero aún así yo sé a quién ir, y por eso no sé dónde está, donde tú estés, yo te estoy gritando: ten piedad de mí. Y Bartimeo sabe algo más. Él sabe cómo acercarse. Ten misericordia de mí. Él no hace una demanda. Él
Él no se cree con derecho. Él no piensa que porque Jesús ha sanado a otro ciego, Él tiene el derecho de recibir lo mismo. Él no se cree con derecho de que porque Él era arameo y por tanto de la raza hebrea de alguna manera, que Él tiene derechos sobre otros. Si algo va a ocurrir por misericordia. Hay algo más que Él tiene. Él tiene una fe en este Jesús. Él tiene un espíritu distinto al de las multitudes. Este es un hombre no avergonzado, este es un hombre humilde para poder gritar así en medio de la multitud. La multitud era otra cosa, el espíritu de la multitud es diferente. Tú ves el espíritu de la multitud en el versículo 48, y muchos lo reprendían para que se callara. Eso no es una multitud con el mismo espíritu de ver a este hombre sano, de ver a Jesús ejercer misericordia. No, esta es una multitud interesada probablemente en sus propias necesidades, interesada primero en ellos antes que en el ciego. Esto es una multitud que el desvalido, el ciego, el que no tiene posición, el que no tiene rango, el que no tiene nombre, no le interesa tanto. Esto es una multitud sin mucho respeto por Bartimeo. ¡Cállate! Y lo reprenden. El texto no nos dice qué le dijeron, pero podemos imaginarnos frases que le dijeron. Tú no te lo mereces, por algo estás ciego. Por eso es que Dios no tiene misericordia de ti. Fíjate que a otros han sanado y tú no eres sano. ¿Quién sabe lo que le habrán dicho? Pero ciertamente esa forma de dirigirse a Bartimeo no es una forma humilde. Eso es uno de nuestros problemas. Nosotros con frecuencia expresamos más respeto hacia aquellas personas que tienen quizás un nombre o una posición o cierta fama o cierto reconocimiento, que el respeto que expresamos por aquel que se nos acerca al vidrio y quiere algo de nosotros. Y si hay algo que yo sé, es que eso es condenable de parte de Dios. La razón por la que tú y yo necesitamos respetar a los demás es la imagen de Dios en cada ser humano. Cada ser humano es portador de la imagen, y de eso habla Santiago en el capítulo 3, que con los labios que alabamos a Dios son los mismos labios con los que nosotros hablamos despectivamente, orgullosamente en contra de aquellos que son portadores de la imagen de Dios. Esa es la razón que Santiago da. Y el contraste. Y aquí está esa gente mandando a callar a Bartimeo. No es el dinero, no es su posición, no es su nombre, no es su fama. Lo que le hace merecedor de respeto es la imagen de Dios en ellos. Quizás la multitud se sentía avergonzada de Bartimeo. Quizás tenían vergüenza ajena. ¿Usted ha tenido alguna vez vergüenza ajena? Vergüenza por el otro. Una vergüenza que muchas veces el otro ni está sintiendo, pero yo la tengo. Quizás pensando, si este hombre sigue gritando de esa manera, ¿qué pensará Jesús de nosotros? A lo mejor piensa que todos somos como Él, porque así somos. ¿Qué pensará Jesús de... ¿No has pensado alguna vez cuál es la causa de nuestra vergüenza? Si hay algo que Dios me ha enseñado a lo largo de mi caminar, es que la vergüenza es uno de los frutos del orgullo humano. La humildad no se avergüenza, es el orgullo que piensa demasiado en lo que el otro pensará de mí. Es el miedo que yo tengo cuando pienso que el otro puede pensar algo negativo de mí. El otro puede pensar que no sé, el otro puede pensar que no soy pulido, que no soy refinado. El otro puede pensar que soy muy... No, yo no me atrevo, porque ¿qué va a pensar? Me da vergüenza.
¿Qué pensará? ¿Qué pensará? ¿Qué pensará? Puede pensar, puede pensar, puede pensar. La humildad, todo eso lo tiene sin cuidado y todo eso, toda esa preocupación está relacionado a mi reputación. Bartimeo no tiene ningún problema con eso. La única reputación que él tiene es de que es ciego y es mendigo. Ese es su currículum vitae. Yo soy un ciego y soy un mendigo, a orilla de un camino por donde viene una multitud que no me quiere considerar, que de hecho no me respeta y me manda a callar. Pero el texto dice que mientras más lo mandaban a callar, él más gritaba mucho: Hijo de David, ten misericordia de mí. Él estaba consciente que la persona que venía por el camino era más importante y más sensible que la multitud del camino. Él estaba consciente que la persona que venía por el camino tenía el poder, tenía el derecho y tenía el carácter misericordioso para sanarlo. Las multitudes quizás quieran callarme, pero Jesús no me va a callar. Bueno, si me sana, sí. No tengo que seguir pidiendo por mi ceguera. Pero él no tenía vergüenza. Estaba consciente de su necesidad, sabía quién podía ayudarlo, y el corazón de Bartimeo no era el corazón de la multitud. Él está clamando. Él quizás conoce a Jeremías, o el pasaje de Jeremías 33:3. Clama a Dios y yo te responderé. Esa frase la hemos leído, la hemos oído, la hemos escuchado en clases quizá o en sermones. Clama a Dios y yo te responderé. Pero frecuentemente estamos en la dificultad y no estamos clamando. Esa expresión de Jeremías 33:3, yo creo que tiene dos observaciones que hacerla. La primera realidad es que si yo clamo a Dios, Dios dice que Él me responderá. Bartimeo está haciendo eso. Bartimeo va a ser respondido. La otra realidad de esa expresión es que frecuentemente yo no he recibido de Dios porque no he clamado a Dios. Jeremías dijo eso en el Antiguo Testamento. Santiago lo dice en el Nuevo Testamento de otra manera, pero lo dice con relación al mismo Dios. No tenéis porque no pedís. Déjame juntar a Santiago y a Jeremías. No tenéis porque no clamáis. Y si clamáis, Dios te responderá. Bartimeo conoce algo de eso. Él está clamando. Ya vimos la respuesta de la multitud: cállate. La respuesta de Jesús. Versículo 49. Y Jesús se detuvo y dijo: llamadle. En el lenguaje original dice: Jesús se detuvo completamente. En dominicano diríamos: y Jesús se paró en seco. Es como que Jesús iba caminando rápidamente y él oye a este: Hijo de David, ten piedad de mí. Y de lo rápido que iba, él se detiene. Llámale. Hay que llamarlo porque él no está en medio del camino. Él está ciego, él está en algún lugar cercano. El texto solamente nos dice 2 veces, o leemos 2 veces que él dijo: Jesús, hijo de David, pero decía que él gritaba continuamente. Yo me imagino esta frase se convirtió casi en una irritación de forma repetitiva. Y Jesús se detuvo completamente. La multitud quiere callarlo, Jesús quiere oírlo. La multitud quiere seguir caminando, Jesús quiere detenerse. La multitud no tiene ningún respeto. Piensa en un momento hacia aquellos que se acercan a tu carro. Si tú pudieras, ahí entre tú y Dios, si tú pudieras definir el sentimiento interno en tu corazón hacia esa persona que está ahí como uno de respeto. Piénsalo por un momento. La multitud no tiene respeto, la multitud no está interesado en él, Jesús está interesado. La multitud tiene una actitud completamente diferente. La multitud no tiene tiempo para este hombre. A Jesús no le sobraba el tiempo, pero él hacía el tiempo.
De manera que Jesús se detuvo completamente e hizo el tiempo. Jesús va para una tarea más importante. ¿Cuál es? Su cruz. Jesús viene caminando, quizás a paso rápido. Él tiene que llegar, él tiene una misión. Tiene días contados y cada uno de esos días tiene citas. Literalmente, él tiene una unción de sus pies 5 o 6 días antes de su crucifixión que tiene que darse todavía. Él tiene un encontronazo con los fariseos el día martes o miércoles antes de ese viernes de la crucifixión. Él tiene una cena en un aposento alto que tiene que hacer, pero con todos esos compromisos Jesús hizo el tiempo. ¿Te das cuenta de la diferencia de la condición del corazón de las multitudes y la diferencia y las condiciones del corazón de Jesús? ¿A cuál de esos dos corazones nos parecemos más? ¿Con cuál de esos dos corazones nos identificamos más? Amados, no podemos seguir caminando todo el tiempo. No podemos seguir ignorando todo el tiempo. No podemos seguir ocupados todo el tiempo, desinteresados todo el tiempo. No podemos no hacer el tiempo. Porque muchas de las interrupciones en nuestro camino no son interrupciones de parte de Dios, son oportunidades en el libreto de redención del cual yo soy un actor. Ahora, lo interesante es que la multitud le está diciendo a este hombre, cállate, y lo reprendieron. Jesús se detiene de repente y le dice, llamadle. Y escucha ahora a la multitud. Y llamaron al ciego diciéndole, anímate, levántate que te llama. De cállate a anímate. ¿Qué hizo la diferencia? ¿Qué cambió el ánimo de los que estaban alrededor? El corazón de Jesús. La actitud de Jesús. Eso nos dice a nosotros que nosotros también, con el Espíritu de Dios morando dentro, tenemos la capacidad de influenciar el ambiente, el ánimo, el clima, la temperatura de aquellos que están a nuestro alrededor. Tenemos que hacer un alto en nuestras vidas y dejar de ser termómetros que registran la temperatura y pasar a ser termostatos que cambian la temperatura. Eso es lo que Jesús ha hecho. Llámale. No lo reprenda más. Anímate, levántate. Te está llamando. No hay mucha gente a quien Jesús ha estado llamando tan directamente, pero ven, ciego, ven. Yo me imagino a Bartimeo. Lo último que él podía pensar es que Jesús lo iba a llamar de esa manera. Y la reacción de Bartimeo, que no puede creer lo que está escuchando, demuestra eso que yo acabo de decir. Dice el texto en el versículo 50 que arrojando su manto se levantó de un salto y fue a Jesús. No me imagino a un mendigo que tuviera más que un manto. Probablemente tiró lo único que tenía. ¿Qué importa este manto, trapo viejo? Ya yo voy a ver, Jesús me llama. Y quizás eso sirva de ilustración para nosotros. Es que cuando vas a Jesús, la mejor forma de ir es con las manos vacías. Como dice esa canción, con las manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte. Bartimeo no tiene nada que darle a Jesús, pero Jesús tiene algo que darle. Y lo único que él tenía, lo arrojó. Y de un salto salió corriendo. Él está contento, él está animado. Nosotros debiéramos vivir, por así decirlo, brincando también, contentos, animados, porque Jesús en algún momento de nuestro caminar nos llamó y nos hizo parte de su familia. Debiéramos vivir, por lo menos internamente, dando saltos de alegría. Y este hombre viene a Jesús ahora y comienza a tener una conversación con él. Él viene dando saltos, pero alguien tiene que estarlo guiando porque es un ciego. No se puede estar llevando gente por el medio. ¿Usted no piensa?
Jesús está allá y lo está llamando y él comienza a dar salto. Alguien tiene que tenerlo de la mano para él poder llegar hasta allá. Y esa persona o personas que lo están guiando lo llevan hasta Jesús. Bueno, esa es una de nuestras funciones. Una de nuestras responsabilidades es llevar gente a Jesús. A veces hijos, a veces cónyuges, a veces amigos, a veces desconocidos. Pero no nos atrevemos. Nos da vergüenza. Nos da vergüenza. Si conociéramos a un ministro de Estado, bien, no nos daría vergüenza llevarlo, estaríamos orgullosos. Te voy a llevar donde el ministro de Salud Pública. Él y yo somos muy buenos amigos. Pero llevar gente a Jesús nos da vergüenza. Andrés no tenía ese problema. Andrés conoció a Jesús y lo primero que hizo fue donde su hermano Pedro le dijo, ven que te voy a enseñar a alguien que yo conocí. Su nombre es Jesús. Andrés no tenía ese problema. Un día no había pan, no había que comer y Andrés dice, aquí hay un muchacho que tiene 3 peces y 5 panes. Ven, vamos donde Jesús. Y fue y lo llevó donde Jesús. Andrés no tenía ese problema. En otra ocasión unos griegos andaban buscando a Jesús y entonces estos griegos se encontraron con Felipe y Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés fue y se lo llevó a Jesús. Andrés es el mensajero. Una pregunta. ¿Has llevado a alguien a Jesús alguna vez? Y si lo has llevado, ¿cuándo fue la última vez? Bueno, pastor, que uno no puede obligar a la gente a ir a Jesús. No, está bien, ok, te cambio la pregunta. ¿Has tratado de llevar a alguien a Jesús? Es que yo no sé cómo hacerlo. ¿Has llevado tú a alguien? ¿Lo has llevado alguna vez? ¿Has llevado tú a alguien al médico? ¿Supiste cómo hacerlo? No, pero preguntaste. ¿Dónde estaba el consultorio? ¿Cuál era el número de teléfono? ¿Tú lo conoces? Buscaste la manera de saber y fuiste y llevaste a tu hijo, a tu hija, a un amigo, a una amiga. Operación o Misión Antioquía es acerca de llevar gente a Jesús. Quizá necesitamos eso. Alguien está llevando a Bartimeo a Jesús que está ciego y está dando brinco. Ahora escucha la pregunta que Jesús le hace. ¿Qué deseas que haga por ti? Versículo 51. Esa es exactamente la misma pregunta que Jesús le hace a Juan y a Jacobo. Escucha la pregunta a Juan y a Jacobo. En plural, ¿qué queréis que haga por vosotros? Y de Bartimeo en singular, ¿qué deseas que haga por ti? Juan y Jacobo. No mucho, maestro. La mano derecha y la mano izquierda. Pero no ahora, cuando tú vengas en tu reino. El reino de gloria y poder. Ahora no, porque ahora somos nada. Bartimeo, ¿y qué tú quieres que yo haga por ti? Maestro, la vista nada más. Yo estoy ciego, no me interesa nada más. Que recobre la vista. Juan y Jacobo clamaron y no recibieron. ¿Sabe por qué? Por lo que dice mi amigo Santiago. No tenéis porque no pedís, pero entonces cuando pedís, pedís con malas motivaciones. Entonces, o no pedís o pedís mal. Juan y Jacobo pidieron, pero mal. Mano derecha, mano izquierda. No, si tú quieres la derecha y la izquierda, comienza por atrás. ¿Y tú qué quieres que hagas por ti? Escucha, Raboní, que recobre la vista. Raboní en hebreo significa maestro, pero era un término, de acuerdo a lo consultado, que la gente no usaba para referirse a personas humanas usualmente. A los rabinos no les decían Raboní. Era un título de maestro prácticamente reservado para referirse a Dios en oración.
Bartimeo sabe algo acerca de este Jesús. Es el título que María Magdalena usa para referirse a Jesús. El domingo de resurrección, cuando Jesús se le aparece, le dice, ¿por qué está triste? Y Jesús entonces le habla y ella le dice, Rabboni. Es el mismo título. Bartimeo está usando este título. Bartimeo, él está viendo mucho más que los fariseos. Mucho más. Los fariseos son los responsables de que Jesús vaya, humanamente hablando, camino a Jerusalén ahora. Lo están persiguiendo, lo están acorralando. Lo han ido acusando, han ido levantando y construyendo una calumnia. Bartimeo se acerca a Jesús, los fariseos se alejaban de Jesús. Bartimeo está ciego físicamente, pero espiritualmente él ve más que los fariseos. Él se acerca, ellos se alejan. Bartimeo reconoce a Jesús como hijo de David. Algunos de los fariseos pensaban que Jesús tenía un demonio. Ejercía milagros por el poder de Belcebú. Bartimeo ve a Jesús y le llama Rabboni. Los fariseos no le llamaban ni rabino. Para Bartimeo, Jesús era una fuente de misericordia. Para los fariseos, Jesús era una fuente de discordia. Bartimeo quiere honrar a Jesús. Los fariseos quieren condenarlo y clavarlo. Los fariseos decían tener vista. Bartimeo decía que estaba ciego. Los que tenían vista no veían. El ciego veía más que ellos. Cumpliendo las palabras de Jesús cuando dijo que Él vino para que los que no tenían vista vieran y los que veían no vieran. Jesús dijo eso en el Evangelio de Juan. Yo vine para que los que no tienen vista recobren la vista y los que ven queden ciegos. Nada que Bartimeo tiene mayor visión espiritual que los fariseos. ¿Qué tú quieres que hagas por ti? Eso hubiese sido la ocasión perfecta para decirle, Jesús, mira, que recobre la vista, y como yo he sido tan desamparado por tantos años, como yo he tenido tan pocos privilegios, como yo he mendigado todos estos años, después que recobre la vista, ¿qué te parece si tú además de la vista me das esto y esto y esto y yo recompenso por los años perdidos? No, la vista. De hecho, Bartimeo quiere dos cosas. Yo quiero dos cosas de ti, Jesús. ¿Cuáles son? Misericordia y vista. No quiero más nada. Ten misericordia de mí y dame la vista. Y Jesús le dijo, Bartimeo, eso no es tan fácil así como tú piensas, ¿no? Esto requiere mucho más conocimiento teológico. Esto requiere sacrificios de parte tuya. No, Jesús le dice, vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Tu fe te ha sanado. Escúchalo otra vez. Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. ¿Qué quiere decir esa frase? ¿Que la fe tiene poder? No. ¿Qué quiere decir esa frase? ¿Que si tengo fe puedo conseguir lo que yo quiera, como dicen los predicadores del Evangelio de la Prosperidad? No. ¿Que la fe es una fuerza que yo la activo cuando creo, como dicen aquellos que siguen el proclámalo y recíbelo? No. Ahora déjame comenzar a explicarte lo que sí significa la frase, tu fe te ha sanado. Número uno, significa que la fe depositada en Jesús es la única fe reconocida por Dios. Los judíos tenían fe en su judaísmo y estaban condenados. Los discípulos de religiones extrañas tienen fe en su religión y terminan en la condenación. Los hechiceros tienen fe en sus rituales y mal de ojos y todo lo demás y terminan condenados. Significa, en primer lugar, que la fe puesta en la persona de Jesús es la única fe que Dios está dispuesto a reconocer. Tu fe te ha sanado significa que hombres de poca fe son hombres de pocos resultados.
Si no me crees, escucha Mateo 13:58. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Hizo algunos milagros, pero no hizo muchos. Y no hizo mucho por su incredulidad. No dice, no hizo mucho porque soberanamente Él determinó que no lo iba a hacer. Ciertamente, soberanamente Él determinó eso, pero cuando evaluó el corazón de los hombres, dijo, en cuanto de ellos depende, la causa de mis pocos milagros aquí es la incredulidad de ellos. De manera que tu fe te ha sanado, implica que hombres de poca fe son hombres de pocos resultados. ¿Qué es lo que pasa con aquel joven endemoniado que los discípulos tratan de liberar y no lo pueden liberar y se lo traen a Jesús? Y cuando se lo traen a Jesús, Jesús le dice, oh generación adúltera e incrédula, otra vez acusando a su falta de fe. ¿Qué es lo que ha pasado, Jesús? Oh generación adúltera e incrédula. Ese es el problema. Por eso no ha resultado. La frase vete, tu fe te ha sanado, significa algo más. Y es que de alguna manera en la economía de Dios, de una manera que no entendemos, mi fe interactúa con la voluntad soberana de Dios, donde su soberanía siempre prevalece, ciertamente, su soberanía siempre prevalece, pero de alguna forma mi fe interactúa con su soberanía de tal manera que mi fe juega un rol en todo esto que estamos hablando. De ahí que en parte Santiago dice no tenéis porque no pedís. Bueno, y si pido ya voy a tener. No es así. No tenéis porque no pedís. Cuando pedís con falsas motivaciones, de manera que la fe que está depositando en Cristo al pedir no tiene las características necesarias para que reciba porque tiene motivaciones erradas. La frase vete, tu fe te ha sanado en el contexto de la historia de hoy implica que cuando me acerco a Jesús con una fe genuina, esa fe conoce la base sobre la cual va a recibir. ¿Cuál es la base? Misericordia. Ten misericordia de mí. Si hay algo que sale a relucir a lo largo de la historia bíblica son los atributos de Dios. Nosotros estamos regrabando las clases del instituto en estos días y me ha tocado regrabar las clases del Antiguo Testamento. Y en la clase número 1, una de las cosas que decía es que a pesar de todas las acusaciones que se hacen contra Dios acerca de su carácter en el Antiguo Testamento, si hay algo que queda claro en el Antiguo Testamento es el carácter benevolente de Dios para con los pecadores. Hasta el punto que cuando Dios se le aparece a Moisés para darle los 10 mandamientos, cuando le habla de que honra padre y madre, porque yo castigo, visito la iniquidad de los padres hasta la tercera y cuarta generación, ahí mismo le recuerda, y tengo misericordia de millares de aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. Y Él está pidiendo por misericordia. La historia, la Biblia no es más que la historia de un Dios caminando en una relación de pacto con su pueblo, y en esa historia Dios pone de manifiesto sus atributos. Y este milagro no hace más que otra cosa. Hay una relación de pacto con un pueblo, Dios camina con él y Dios pone de manifiesto su misericordia en la vida de Bartimeo en este momento, en este día en particular. La misericordia de Dios es un atributo relacionado a su gracia, y su gracia nos recuerda que aquello que yo recibo, lo recibo sin merecerlo. Y si hay algo que sabemos también es que en la Biblia la misericordia de Dios se pone de manifiesto, especialmente, siempre está presente, pero se pone de manifiesto principalmente en las circunstancias de dificultad. Escucha a David. Las palabras de David registradas en el segundo libro de Samuel 24:14. Estoy muy angustiado. Ahí está David en distress, en dificultad. Te ruego que no nos deje caer en manos, te ruego que nos dejes caer en manos del Señor,
porque grandes son sus misericordias. Pero no caiga yo en manos del hombre. No, en manos del hombre no. Prefiero 3 meses en las manos del Señor y no 3 días en las manos del hombre. Porque grandes son las misericordias del Señor. Eso es Antiguo Testamento, no nuevo. Pablo llama a Dios en la segunda carta a los Corintios en 1:3, Padre de misericordias en plural y Dios de toda consolación. Él me consuela a través de su misericordia y su misericordia es consoladora. Y a ese es que Bartimeo está clamando. La misericordia de Dios tiene que ver con su gracia que permite que yo reciba bendiciones sin merecerlo. La misericordia de Dios tiene que ver con su paciencia que hace a Dios lento para la ira. La misericordia de Dios tiene que ver con su perdón que no me estruja en la cara otra vez lo que Él ya ha perdonado. La misericordia de Dios tiene que ver con todo lo que Él es. En el caso de Jesús, entonces, tú lo ves en los evangelios movido a misericordia, como lo ves en este texto de Bartimeo, especialmente en condiciones de dificultad. Alguien viene con una enfermedad, alguien que tiene 12 años sangrando y nadie le ha podido socorrer, o alguien que tiene un hijo endemoniado y nadie lo ha podido liberar, o alguien que tiene lepra y nadie se le puede acercar, y tú ves a Jesús incluso viendo las multitudes, y al ver las multitudes tenía compasión de ellas. Cuando las vio como ovejas sin pastor, tuvo compasión de ellas. Y si tú y yo vamos a mostrar al mundo la imagen de Jesús, tú y yo tenemos que mostrar al mundo la misericordia de Cristo. Y si vamos a mostrar la misericordia de Cristo, vamos a tener que hacer mucho más de lo que estamos haciendo. En primer lugar, tiene que detenerte a escuchar las historias de las personas. Vivimos en un mundo sumergido en dolor, en fracturas de diferente índole, sumergido en sufrimiento, sumergido en desesperanza, sumergido en experiencias que tú jamás podría imaginarte. Gente violada que tú nunca te hubiese imaginado por sus padres, por sus tíos, por sus vecinos. Gente abusada física y verbalmente. Gente abandonadas por sus padres. Vive en un mundo de gente sin padres, sin madres. Tenemos que ir y encontrar a las personas donde ellos están, a orilla del camino, e invitarlos a entrar a tu vida. Pero eso nos va a costar esfuerzo. A Jesús le costó la vida. Que no cueste esfuerzo sería una manera de honrar la vida que Él dio por nosotros. Si tú y yo vamos a mostrar la imagen de Cristo al mundo, tú y yo vamos a tener que aprender a amar a las multitudes. Que cuando Jesús las veía, tenía compasión de ellas. Y las ciudades están llenas de multitudes. Tenemos que amar al individuo, no hay duda de eso. Pero muchas veces amamos a los individuos que son 4 o 5 y las multitudes no nos interesan. Jesús no fue de esa manera. Si vamos a mostrar la imagen de Jesús, tú y yo tenemos que amar a los desvalidos, y esa frase o esa palabra está usando ampliamente, no solamente desvalidos físicamente como Bartimeo, hay mucha gente desvalida emocionalmente, torcidas desde su niñez, por donde tú nunca ni yo pasamos, pero ellos sí. Bartimeo recibió misericordia ese día, y la manera como la recibió fue recobrando
la vista porque Jesús se detuvo, le escuchó, le preguntó, hizo tiempo y le sanó. Y el texto dice entonces que Bartimeo le seguía. Se convirtió rápidamente en un discípulo de Jesús. No todo el mundo que recibió de Jesús se convirtió en uno de sus discípulos. De los 10 leprosos, quizás uno. Y quizás mucha gente ha recibido de Jesús, aún aquí en esta mañana, y no necesariamente es un verdadero discípulo entregado incondicionalmente a su causa. Yo no sé dónde tú estás, pero es posible que entre nosotros hayan Bartimeos. No en el sentido literal de la ceguera física, y ni siquiera en el sentido de la ceguera espiritual, que es posible. Pero lo estoy ampliando. Bartimeo en el sentido de que entre nosotros quizás hay personas con circunstancias como la de Bartimeo que solamente Dios en su misericordia podría tocar y sanar. Desde una enfermedad hasta una situación personal, hasta una situación relacional. Pero en multitudes como estas, siempre hay más de uno. No estoy hablando de alguien que tiene una cirugía de vesícula esta semana. No, me estoy refiriendo a alguien como Bartimeo. Solamente Dios puede hacer eso. Si tú estás ahí, yo quiero hacer algo especial. Yo quiero pedirte, pienses bien si tú estás ahí, quizá algo que ocurrió en tu pasado que tiene tus emociones de una manera que no te permiten funcionar adecuadamente hoy. Y si Dios te ha hablado y te ha ido moviendo a lo largo de todo el mensaje y ahora tú estás en disposición de poder decir, ten misericordia de mí, oh Dios, por esto, y tú llenas el espacio en blanco, yo te voy a pedir que vengas adelante y simplemente te paras aquí o te arrodillas. Yo quiero orar por ti. Y mientras hacemos eso, quizá el grupo de adoración puede ir posicionándose para que nos termine ministrando. El resto de nosotros podemos cerrar los ojos y estamos cerrando los ojos no por proteger la privacidad de nadie, no vamos a tener vergüenza. Estamos cerrando los ojos para orar por aquellos que se aproximan. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.